La función desref es una función de búsqueda y referencia de Excel que sirve para desplazarnos a través de una aguja de cálculo y encontrar datos concretos almacenados de manera avanzada. En concreto, la función desref devuelve una referencia a un rango, referencia que está especificada por el número de filas y de columnas a devolver. Además, esta función es muy buena alternativa a la función buscar_v, sobre todo cuando el valor buscado no está en la primera columna de la matriz. Aunque la función desref es muy parecida a otras funciones de Excel como coincidir e índice, lo cierto es que desref permite realizar muchas otras operaciones en la hoja de cálculo, como por ejemplo crear rangos dinámicos, actualizar las listas desplegables o buscar valores en matrices de doble entrada. La función desref en Excel es una función de nivel avanzado que nos va a permitir la creación de un rango dinámico sin limitaciones y nos va a devolver una referencia a un rango que es un número de filas y de columnas de una celda o rango de celda. La referencia de vuelta puede ser una celda o un rango de celda como hemos indicado. Podemos especificar el número de filas y el número de columnas a devolver. La verdad es que con esta definición es muy difícil de entender, y ese es el motivo por el cual no se conoce mucho esta función. Sin embargo, en realidad es muy fácil de utilizar, y una vez que sepamos utilizar esta función, le podremos sacar muchísimo provecho, sobre todo si la combinamos con otras funciones. Para hacer funcionar a desref debemos dar un punto de partida y un desplazamiento vertical, filas, y horizontal, columnas, en forma de número. La sintaxis de la función es el signo igual, seguido del nombre de la función desref y entre paréntesis los argumentos. Ref, filas, columnas, alto y ancho. Como podemos observar, la función cuenta con 5 argumentos distintos, 3 de carácter obligatorio y 2 voluntarios u opcionales. El primero, que es ref, es el obligatorio, indica el punto de partida desde donde empezará a calcular la función. Es la referencia en la que deseamos basar el desplazamiento. La referencia debe referirse a una celda o un rango de celdas adyacentes. En caso contrario, la función desref va a devolver el valor de error michivalor. Filas también es obligatorio. Es el número de filas hacia arriba o hacia abajo, al que deseamos que haga referencia a la celda superior izquierda, es decir, que la función recorrerá desde el punto de referencia. El número de este argumento puede ser positivo o negativo y tendremos que utilizar un número negativo para indicar filas superiores a la referencia, o un número positivo para indicar filas inferiores a la referencia. Si el argumento filas es 5, la celda superior izquierda de la referencia pasa a estar 5 filas más abajo que la referencia. Las filas, como hemos indicado, puede ser positivo, lo que significa que está por debajo de la referencia de inicio, o negativo por encima. El siguiente argumento, columnas, es un argumento también obligatorio, y es el número de columnas hacia la derecha o izquierda al que deseamos que haga referencia a la celda superior izquierda del resultado. Si el argumento columnas es 5, la celda superior izquierda de la referencia pasa a estar 5 columnas hacia la derecha de la referencia. Columnas puede ser positivo, lo que significa a la derecha de la referencia de inicio, o negativo a la izquierda. El argumento alto es opcional. Es el alto en número de filas que deseamos que tenga la referencia de vuelta. El alto debe ser un número positivo. Y el último argumento, ancho, también es opcional. Es el ancho en número de columnas que se desea que tenga la referencia de vuelta. El argumento ancho debe ser un número positivo. Si las filas y columnas colocan la referencia más allá del borde de la hoja de cálculo, la función desref devuelve el mensaje de error michiref. Si omitimos los argumentos alto o ancho, los valores predeterminados serán los del argumento ref. La función desref en realidad no desplaza celdas ni modifica la selección, simplemente devuelve una referencia. Podemos usar esta función con cualquier otra función que necesite una referencia como argumento. Imaginemos que partimos de una celda concreta, en este caso B2, que vendrá a ser el primer argumento. La función desref nos va a permitir obtener el valor de la celda que se encuentra en un determinado número de filas de distancia,
que va a ser el segundo argumento, y a un número determinado de columnas, que será el tercer argumento. Hay que tener en cuenta que cuando nos desplazamos hacia abajo y hacia la derecha, los valores indican en positivo, mientras que si nos desplazamos hacia arriba o hacia la izquierda, los argumentos se establecen en negativo. Tal como vemos en la imagen, si partimos desde la celda amarilla, en este caso B2, y le indicamos un desplazamiento en filas de 3 hacia abajo, 1, 2, 3, y 2 a la derecha, 1, 2, nos dará el valor que se encuentra en la celda D5. En la imagen seguiríamos las flechas que podemos visualizar, y esto es lo que hace que la función desref, entre paréntesis como argumento, B2, punto y coma, 3, punto y coma, 2, que representa al primer argumento, que es referencia, que es el punto de partida, 3, que es filas, que se va a desplazar, que son 3, y el número 2, que se refiere a las columnas que se va a desplazar, que son 2. Nos va a devolver el resultado de la celda D5, es decir, 3207. Para entender cómo podemos aplicar la función desref, realizaremos unos ejercicios básicos donde podemos ver claramente todos los pasos que tenemos que seguir. En el primer ejercicio deseamos obtener en la celda B3 el contenido de la celda A1, es decir, el texto que está en esta celda, que es ejemplo 1 de la función desref datos exactos. Para ello, primero debemos seleccionar la celda B3, donde insertaremos la función desref. Luego, clic al icono FX para insertar función. Seleccionamos la categoría, búsqueda y referencia a la cual pertenece la función. Luego ubicamos a la función desref, doble clic sobre ella para abrir el cuadro de argumentos de la función. En el primer argumento, ref, indicaremos el punto de partida desde donde empezará a calcular la función. En este caso es la celda B3. Podemos escribir o hacer clic sobre ella para referenciarla. Pasamos al siguiente argumento, filas. Aquí indicamos el número de filas hacia arriba o hacia abajo al que deseamos que la función recorra desde el punto de referencia o de partida. En este caso deseamos que se desplace desde la celda B2 2 filas hacia arriba. Por eso escribimos -2. En el siguiente argumento, columnas, escribimos el número -1, porque luego se desplazará una columna a la izquierda, llegando a la celda A1, que tiene el texto de ejemplo 1, ejemplo sencillo, de la función desref datos exactos. Ese resultado será devuelto en la celda B3. Para ello, clic al botón Aceptar. Como observamos, nos devuelve el contenido que tiene la celda A1, es decir, el texto que hemos indicado. En el siguiente ejemplo usaremos una tabla con varios valores, mes, ingresos y egresos. Usaremos la función desref para obtener un valor o referencia de otro punto de la tabla, sin que tenga nada que ver con la referencia principal. Como podemos ver en la tabla, hay dos celdas resaltadas, una en color rojo y otra que de color verde el texto, o el número en este caso. La primera será el punto de referencia o punto de inicio, que es donde empezará la función, que en este caso es la celda B13. La segunda celda, que tiene el texto o el número de color verde, es el valor que queremos obtener, que es de la celda C17. Para aplicar la función, primero seleccionamos la celda F12, donde deseamos obtener el resultado de los egresos o gastos del mes de mayo. Luego, clic al icono FX o utilizamos cualquier otro método para insertar función. Seleccionamos la función desref de la categoría de búsqueda y referencia. En el cuadro de argumento ingresaremos en el primer argumento ref la celda de referencia B13, que es donde empezará a trabajar la función. Podemos hacer clic sobre ella o escribir el nombre de la celda. En el segundo argumento, filas, debemos poner las filas que se moverá la función. Como queremos ir a los egresos de mayo, tenemos que movernos 4 filas hacia abajo. Por eso escribimos 4. Y en columnas, escribiremos el número 1 porque luego se desplazará una columna.
Como podemos apreciar, hemos coloreado para poder visualizar y comprender filas 4 hacia abajo y columnas 1. El alto y ancho son opcionales y en este caso no lo vamos a utilizar. Luego clic al botón Aceptar. Así la función desref nos devuelve la referencia a la celda C17 y así es posible mostrar su valor de 6.850 en la celda F12. Algo muy importante que debemos mencionar sobre la función desref en Excel es que si el primer argumento de la función es una referencia a una sola celda, entonces la función devolverá la referencia de una sola celda, como en este caso. La función desref no es muy útil si la usamos sola. Sin embargo, si la combinamos con otras funciones, nos permitirá implementar muy buenas soluciones en Excel. Entre las utilidades que tiene esta función se encuentran, entre otras, ser una alternativa a la función buscar v cuando el valor buscado no se encuentra en la primera columna de la matriz, buscar valores en matrices de doble entrada, crear rangos dinámicos y actualizar listas desplegables. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más funciones en Excel.